volvernos a encontrar en la Plaza del Jazz, este espacio que te pone en contacto directo con el quehacer jazzístico contemporáneo cubano. Desde el Teatro Nacional te compartimos una serie de materiales de interés que versan alrededor de este género relocalizado en nuestra isla. Así te ponemos en contacto directo con las producciones discográficas recientes, con homenajes que se han realizado a figuras emblemáticas de nuestro país desde el jazz, con las maneras en que este se ha proyectado hacia las nuevas generaciones y nuestras academias de música, y sobre los modos en que se ha versado a través del Coloquio Internacional de Jazz sobre muchos temas diversos alrededor del mismo, a cargo de nuestros artistas y de voces autorizadas. Tenemos de todo para que te mantengas con nosotros, así que acompáñanos. Esta es la Plaza del Jazz. En la Plaza del Jazz le tomamos el pulso a las producciones discográficas cubanas de reciente concreción en el ámbito del género, y en ese universo destaca un álbum de excelencia. Su título es Los Herederos, homenaje a Chucho Valdés e Ira Quere. Se trata de una producción magna concretada bajo el amparo de la casa discográfica Egren, fruto del ingenio creativo de la avesada musicóloga y productora musical Elsida González. En el álbum confluye un equipo excepcional de músicos todos estrellas. El siguiente resumen de su making of, realizado por Rolando Almirante, nos da luces sobre esta joya discográfica nominada a los premios Cubadisco 2022. Ira Quere fue un fenómeno musical que se dio como Bam Bam. Algo que cambió totalmente la música en ese momento. Muchas generaciones de músicos tenían referente a los Ira Quere. Cada músico intérprete del Latin Jazz, del son, de la timba, tiene un poquito de Ira Quere. Son la banda sonora de mi vida. La Universidad de la Música Cubana. La número uno. La banda más grande que ha dado en este país, la más representativa, la banda más laureada, la banda que más respetaban los músicos del mundo. El grupo más importante que ha dado la música popular cubana bailable desde los indios. Su impronta, la importancia que tiene Chucho para la música cubana y con Ira Quere, me trajo esta idea de intentar unir a todas las personas que habían tenido que ver con el grupo y hacer un homenaje. Elegí como productores a personas muy cercanas a Chucho y que ya tienen una obra como productores, como directores musicales, como compositores, que podrían aportarme musicalmente todo lo que yo necesitaba. Pero ahí están muchísimos músicos, llegando hasta 63 de muchas generaciones. Fue un gran reto para mí, fue muy complejo. Chucho es uno de los músicos más grandes que ha tenido la historia musical cubana en todos los tiempos. Todos los que pasaron por Ira Quere o por los otros formatos con los que Chucho ha trabajado, se han sentido alumnos. Con un alto nivel técnico, con un alto nivel que hay que interpretarlo. Yo digo que se metía las manos en la tinta y la tiraba para el pentagrama así, lo que saliera, es lo que tú tenías que tocar. Hay una manera de tocar el piano antes de Chucho y otra después que yo creo que le influenció. Porque Chucho les ha enseñado y ha sabido captar cuál es la virtud de cada uno de ellos para escribir incluso obras donde ellos se destaquen. Ahí salió la idea mía de que hace falta que graben todos los bateristas que hemos trabajado con él. Porque a veces no es homenajear la música, sino las vivencias personales, porque yo viví con ellos durante 9 años de mi vida. Todos ellos realmente merecen un lugar en la historia de la música de mi país. Nosotros sonamos de esta manera gracias al legado que nos dejaron, al camino que nos han dejado trazado todos estos grandes músicos. Me siento un heredero de toda la obra que ha hecho Ira Quere en todo este tiempo y sobre todo la de Chucho Valdés. Somos herederos de toda esa tradición y somos herederos de toda esa fuerza cultural. Porque Ira Quere no lo va a olvidar nadie que respete el do, re, mi, fa, sol, la, si y el si, la, sol, fa, mi, re, do. Me marcó mucho la obra y la persona de Chucho Valdés. Estoy muy contento de ser, por supuesto, convocado a esta idea que yo creo que es una de las cosas más bonitas que va a pasar en estos tiempos. Los Herederos deja primero una oportunidad que pudimos tener de reunir en un mismo disco a muchísimos talentos de muchas generaciones. Todos, en primer lugar, tienen un gran cariño por el maestro y por su música. Una oportunidad única de verlos a todos, de vivir ese amor, ese cariño y ese talento tan inmenso que tienen todos. Que mi ritmo se acabó.
Si te interesa conocer acerca de los momentos trascendentales que han acontecido en la historia del jazz en Cuba, este es el momento oportuno. Te invito a conocer los criterios de nuestros artistas, jóvenes y consagrados, así como de otros especialistas alrededor del tema. Hablemos de jazz. Buenas. Saludos de COVID. Bueno, saludos de COVID. Hay que enfrentar la vida con alegría, ¿verdad? Momentos trascendentales de la historia del jazz en Cuba. Imagínate tú. Me imagino los recuerdos de mi padre contándome algunos de ellos, como fueron las visitas de Dizzy Gillespie en los 70 y ya me parece a finales de los 60 de Philly Joe Jones y otras luminarias del jazz afroamericano, digamos. Los momentos trascendentales de jazz en Cuba han sido varios, empezando desde la fundación de la primera jazz band en Cuba en 1914 en Sagua. La irrupción del jazz con la jazz band marcaron un hito, una época, un concepto, una historia del jazz en Cuba y de la asimilación de un jazz consciente desde la raíz cubana que permitió el desarrollo que hoy tenemos. Está muy vinculado a una figura que se llama Armando Romeo, con su conducción en Tropicana, con su magisterio, su actualización constante de qué se movía en el entorno del jazz, podía reinterpretar, asumir y proyectar a nivel local, sobre todo con su gran banda en Tropicana, y bueno, permeó al resto de la música cubana. Las legendarias descargas de Fran Emilio Cachao, Gustavo Tamayo, Tata Winnes en los 50. Antes de la revolución, el Club Cubano de Jazz, Leonardo Acosta y un equipo de fanáticos y músicos de jazz. El Johnny Dream, antes de que yo planteara lo del Jazz Plaza, acogió a los músicos de jazz, nos dio la oportunidad a Nicolás Reynoso, toda una serie de músicos. Pasamos por ahí, hicimos historia. La fundación del grupo de experimentación sonora del ICAE. Para mí uno de los momentos más importantes de la historia de jazz en Cuba fue cuando se fundó en el año 73 la orquesta más influyente y más revolucionaria que ha tenido la música cubana, que es los Iraquere. Pienso que con la irrupción de Iraquere y el trabajo de Bobby y de Chucho en los años 70 sosteniendo la bandera del jazz, eso fue fundamental. Porque Iraquere era uno de los grandes grupos del mundo, yo considero el mejor grupo de afro jazz. Y dejaron bien armada la vanguardia para lo que quedó para los jóvenes del siglo XXI. Yo creo que sin duda la creación del Festival de Jazz de La Habana fue un momento muy importante para el jazz cubano, definitivamente. Al principio se cuestionó un poco como era normal y yo convencí, se fundamentó, se aceptó y arrancamos con el primer festival de jazz en 1980. El Festival Jazz Plaza fue fundamental y en el 98 el Joya fueron momentos quiméricos de la historia del jazz en Cuba. El logro más grande del jazz cubano es ver la cantidad con la más grande calidad de músicos cubanos inseridos en el mundo del jazz universal. Vamos a cantar este lindo guaguancó. Para Neri, para Neri, para Neri, para Neri, guaguancó, para Neri, guaguancó, para Neri, guaguancó. La Orquesta Aragón ha despertado el interés de más de un jazzista cubano. Jóvenes y consagrados se han acercado a su quehacer a través del jazz para rendirle honores. Entre ellos destaca el talentoso saxofonista Michel Herrera, quien hace unos años protagonizó un concierto en el Teatro Nacional que revitalizaba parte del repertorio clásico de la charanga eterna. El álbum, titulado La Orquesta Aragón y Michel Herrera, es el fruto de la coproducción entre el Centro Nacional de Música Popular y la EGREN. En su condición de director musical, arreglista y orquestador, el joven saxofonista recurrió a la versión, una tipología de producción que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años.
Ese es el concepto que sostiene su propuesta y el resultado es encomiable. El homenaje transcurrió en un fluido diálogo en escena entre la Orquesta Aragón y un ensemble de jazz interactivo que, bajo la dirección de Michelle Herrera, lograron una novedosa fusión tímbrica. El saxofonista y orquestador hizo gala de su madurez creativa y espíritu transgresor, y en su afán de defender lo auténticamente cubano, respeta la esencia de la charanga, pero le imprime aires de contemporaneidad, sobre todo en el tratamiento armónico y la sonoridad. Para lograrlo, convocó cantantes que devienen exponentes de diferentes escenas, entre los que destacan Idania Valdés, Alain Pérez y El Noro. De este modo, el álbum sintetiza prácticas culturales y estilos interpretativos tan auténticos como diversos, que hacen de este un interesante mosaico. Sin dudas, se trata de un producto para atesorar con esmero, porque contiene parte esencial del nutrido entramado musical de la isla. En la Plaza del Jazz les convido a disfrutar un fragmento de esta obra que resultará premio especial en una de las ediciones del certamen de la discografía cubana, Cuba Disco. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. La sesión tributo del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in Memoriam, que cada año acontece en los predios del Festival Jazz Plaza, rindió homenaje al maestro centenario César Portillo de la Luz, uno de los compositores trascendentales de la música cubana, con especial incidencia en el feeling. De sus influencias recibidas del ámbito del jazz, de su genialidad y su legado, da fe el siguiente resumen que compartimos aquí, en la Plaza del Jazz, rindiendo honores. Porque en las noches de jazz, en los acordes del blues, ellos están como tú, presentes aquí, por siempre Frank, Sinatra Frank, forever. Yo conocí a César Portillo en el año 1967. Tocando unas armonías que yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba tocando, con unas melodías riquísimas y un texto más que fino y depurado. Este amor tan tempestuoso, tan tremendo, tan hermoso.
César fue un creador hasta el último día de su vida. Y yo lo sentía como que venía de otra galaxia. Hacía una música que yo no había oído nunca. Y el mundo musical de César es mucho más amplio. No es solamente la música cubana, el bolero. Él es un compositor que dentro lleva música. Y César fue reflejando su tiempo en toda la obra que hizo. Y si un denominador común tuvo siempre, fue su concepto armónico. Me nutrí del romanticismo, del impresionismo, del jazz. O sea, que mi pensamiento musical se desarrolló, evolucionó al influjo de toda una información bastante universal para hacer la obra que he podido realizar hasta estos días. El sentido armónico del feeling es una continuidad, era una negación también del concepto armónico de la trova. La trova enriquecía armonía moviendo los bajos y el feeling enriquecía la armonía agregándole notas. Ajá, eso se niega. Oh. Lo que aprendí de ustedes me ha servido de mucho. De las cosas que hablamos sobre armonía, sobre el impresionismo, el jazz. Ellos improvisaban los acompañamientos. No te ponían las mismas armonías. No, y como el tema era ad libitum, le daba espacio para entre que te decían una frase y la otra, jugaban con la armonía y se iban y volvían. O sea que también eran improvisadores. Estaban cercanos al jazz desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la improvisación. Claro. Yo creo que la esencia fundamental, el denominador común de toda su obra fue el concepto armónico. Cuando tú escuchas los temas de César, muchos tienen una introducción y después arranca la A o lo que sería la letra que casi todos reconocen. Esa introducción también es un coqueteo con los grandes estándares de jazz. Un caso puntual, por ejemplo, pudiera ser Tú mi delirio, un tema concebido como bolero, pero que bien pudiera ser clasificado como una balada de jazz. Ahí estaba Gershwin, estaba el mundo de toda la música. Yo pienso que el legado de Portillo y la influencia suya es como decía mi profesora de piano, es que lo bueno no tiene época, lo bueno trasciende y es para siempre. Nos hemos acercado a la vida y a la obra de varias de nuestras figuras cruciales de la historia musical cubana. Muchísimas gracias por su sintonía. En tiempos recientes, el Centro Nacional de Música Popular inició un nuevo proyecto que, bajo el título Jazz Plaza Presenta, se propone hacer extensivo este evento y su coloquio al resto de las provincias de la isla. Como parte de esta iniciativa y bajo el liderazgo del pianista y compositor Roberto Fonseca, llegamos junto a los Bandidos Sol Star hasta el Centro Provincial para la Educación Artística de Santa Clara. De lo que aconteció en este encuentro, te proponemos un resumen aquí, en la Plaza del Jazz, sembrando la semilla. Celebrando el Día Internacional del Jazz por adelantado. ¿Ustedes sabían que el jazz tiene un día internacional? El 30 de abril es el Día Internacional del Jazz. Es un género que surgió en Estados Unidos, pero Cuba ha incidido de una manera muy importante en el desarrollo que ha adquirido este género a través de los años. Los inicios del siglo XX ya estuvo incidiendo en que se hayan creado tendencias, estilos diferentes. Se habla mucho del jazz afrocubano, por ejemplo, pero hoy en Cuba también podemos hablar de la existencia de un jazz cubano, porque son nuestros músicos cubanos quienes se expresan a través de ese género, al que le van añadiendo muchos elementos que tienen que ver con los géneros de nuestro país. Leonardo Acosta fue una de las figuras
importantísima, fue un saxofonista, pero además un investigador crucial, quien legó una importante obra para el estudio del jazz en nuestro país. Y por eso consideramos que en homenaje a él, pues debíamos llamarle a nuestro coloquio internacional de jazz Leonardo Acosta in memoriam. ¿Cuál es el papel de la mujer cubana dentro del jazz? O hablamos sobre lo que define al jazz cubano, o sobre las características que debe tener un intérprete para ser un intérprete de jazz. ¿Cómo se sienten? A ver. Nosotros vamos a empezar a tocar para que vean la diversidad de sonidos que tiene la música y sobre todo el jazz. Cedo el podio a Roberto Fonseca junto a la banda Jazz Plaza o esta selección de los Bandidos All-Star. Tenemos la bendición de tener la música tradicional cubana, uno de los tesoros más grandes que existe en el mundo. Eso, a ver. Con una escuela de música que lo más importante que nos enseña es la música clásica. Yo les digo que la música clásica, estudiándola bien, viviéndola, es lo mejor que les va a pasar en la vida. Y lo más importante es que si son instrumentistas, si tocan algún instrumento, la música clásica les da la libertad de poder hacer lo que quieran en el piano. Y hasta aquí llegamos con la Plaza del Jazz. Espero que haya sido de su agrado este acercamiento al quehacer jazzístico contemporáneo cubano. Si así es, hemos cumplido nuestro cometido. Ha sido un placer haberles acompañado. Esto fue la Plaza del Jazz. De Cuba, el maestro de la flauta, José Luis Cortés, el Tosco.
Gracias